Seguimos con más información que no es tan bueno porque las perspectivas que se tienen en materia económica, la luz como que no se ve en el horizonte. Vamos a conversar con René Quevedo, él es economista. Y precisamente para hablar esta mañana, René, conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio y él catalogaba lo que hoy por hoy se está viviendo en Bocas del Toro como una catástrofe. Él decía el señor Aris Pimentel que es una catástrofe lo que se está viviendo en Bocas del Toro. Se presagia que podría ser hasta Puerto Armuelles parte 2, es lo que hemos visto registrado y lo que opinan algunos conocedores en materia económica. ¿Qué opinas? ¿Qué perspectivas podemos tener? Anteriormente hemos conversado contigo y nos hablabas de esa preocupación que se tenía, sobre todo con el tema de las cifras de desempleo en nuestro país. ¿Podemos ver luz en el camino o de verdad debemos preocuparnos? Buenos días. Buenos días, Virna. Un saludo a toda la audiencia. Sí, lamentablemente vamos rumbo a Puerto Armuelles parte 2. Es lamentable lo que está ocurriendo, la pérdida de 5.000 empleos de manera absurda. Es decir, ¿por qué? Porque básicamente nos hemos convertido en un país donde las consignas valen más que las realidades. O sea, no tenía realmente ningún sentido. Cuando, cuando eh, las consignas valen más que las realidades y estamos dispuestos a inmolar a 5.000 familias para probarlo. A ver, ya estamos, digamos, en el ámbito de lo irracional. Sobre todo, insisto, partiendo de la base de que las quejas son alrededor de la ley 462, o sea, que son, entre comillas, se dice que son pensiones de hambre, lo cual es matemáticamente imposible. A ver, desde el 2012, el único que genera empleo formal y los mayores aumentos salariales es el Estado. O Sí. sea, a ver, hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos y 63.000 funcionarios más que en agosto del 2012. En este periodo de tiempo, a ver, de los nuevos funcionarios, 38% fueron educadores, 28% personal de la salud, 27% son administración pública. Ahí tenemos 90 y tanto por ciento de todos los empleos formales que se han generado en los últimos 12 años. Y los mayores aumentos salariales estuvieron también 96% los educadores, 65% el personal de la salud y 55% la administración pública. El resto de la economía incrementó el salario 43%. Entonces, a ver, no estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de matemática. Tampoco estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Lo que pasó, pasó. Ahora, dentro de este contexto, creo que tenemos que buscar caminos definitivamente de diálogo. Esto no tiene sentido. Nos estamos convirtiendo, ya, esto es una raya más que un tigre, ¿verdad? Es decir, Los daños son básicamente irreversibles, es lo que nos dicen, al menos lo que está ocurriendo hacia Bocas del Toro, ni hablar de otros sectores importantes. Recientemente hablábamos con los que representan al transporte de carga y nos hablaban de pérdidas diarias millonarias y que el sector está en 150.000 trabajadores y que lo más probable sí, es que se reduzca a mucho más de la mitad. ¿Cuáles son las sí. perspectivas? Hablabas de una cifra de desempleo hace 2 semanas. Hoy por hoy, ¿hacia dónde se proyecta ese desempleo en nuestro país? Bueno, a ver, yo creo que la última cifra oficial que tenemos de desempleo es del informe de la Contraloría del INEC de octubre del 2024, que es 9.5. Eso va a aumentar definitivamente. Eh, a ver, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, cualquier restricción de movilidad genera desempleo de manera automática, independientemente de la causa, y genera desempleo en los estratos más humildes, los que se tienen que desplazar, ¿ok? Sencillo, es decir, entonces creo que realmente es un harakiri que nos estamos haciendo. Como digo yo, hay un incendio en el barco, solución hundámoslo. O sea, no tiene sentido, ¿ok? Ninguno. Insisto, máxime que estamos partiendo de una consigna que es una imposibilidad matemática porque el Estado es el único que genera empleo formal desde el 2012. Entonces, creo que me parece absurdo lo que está ocurriendo. Debe haber un diálogo, pero insisto, el tema no es la ley. O sea, la ley 462 no es el problema. El problema es que solo el Estado genera empleo formal. Y con las acciones que se están tomando, queremos esto perpetuarlo. Dicho sea de paso,
el Estado es el único que genera empleo formal con plata prestada, porque en los últimos 12 años aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. O sea, nos hemos endeudado para financiar funcionarios e informales en una economía de la cual los jóvenes no son parte. O sea, los jóvenes eran por allá por el 2009, 2012, eran uno de cada 4 nuevos empleos que generaba la economía. Y hoy, en los últimos 5 años, 10.542 jóvenes perdieron sus trabajos. Y las actividades que son más vulnerables a las restricciones de movilidad son las que contratan a la mayor cantidad de jóvenes. La hotelería y restaurantes, 28% de los empleos ahí son de jóvenes. La agricultura, 27%, y el comercio, 26%. Entonces, a ver, yo creo que esto ya es un sinsentido. Tenemos que buscar puntos de coincidencia alrededor de la verdad. ¿Okay? Las consignas son expresiones de sentimiento, no son ni realidades ni soluciones. Lo que no se mide no existe. Y como dije antes, no, o sea, estoy hablando de data. Ese comentario que hice se refiere al cuadro número 14 del informe laboral de la Contraloría. Y con respecto a los salarios, es el cuadro 25. Es decir, data dura, los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar esta lucha irracional Sí, basado en imposibilidades matemáticas? sí, hoy quería preguntarle algo. Sí. En los diferentes foros económicos, incluso de este año, hemos siempre escuchado a los expertos en economía, usted y muchos otros, que todavía Panamá ni siquiera ha podido llegar a ciertos niveles de lo que era el crecimiento económico antes de la pandemia, es decir, del 19 hacia atrás. Correcto. Vivimos una pandemia de 2 años y pico, Sí. luego procedemos con 3 años consecutivos, casi consecutivos, porque a excepción del 24, con paros, con huelgas, con cierres. Entonces, Sí. si era tan difícil llegar a esos niveles antes del año 20, entonces, ¿cuál es el pronóstico de cómo vamos nosotros a poder recuperarnos y a rescatar esa economía antes del año 2020? Sí, no, definitivamente. A ver, en los últimos 5 años, 2019, 2024, tuvimos 2 shocks y 3 aftershocks. Bueno, el tercero estamos en este momento, ¿no? Los 2 shocks fueron la pandemia, uno, ¿okay? Y segundo, el cierre minero y la pérdida del grado de inversión. Son los grandes shocks económicos. Cada uno con impactos laborales diferentes, ¿ok? Y los 3 aftershocks fueron las protestas del 2022, las protestas mineras del 2023 que nos costaron el grado de inversión y la que estamos viviendo actualmente, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. Entonces, hemos sacado, como producto de todo esto, sacamos de la economía 4.600 millones de inversión privada. ¿Okay? A ver, 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, para ponerle en contexto, la ampliación del canal le compró 600 millones durante 6 años a la economía y la puso a volar. ¿Okay? Aparte de esto, la pérdida del grado de inversión, producto del cierre minero, aumenta las tasas de interés y eso ocasiona una contracción de los financiamientos bancarios al sector productivo, que financian el 80% de las actividades que generan empleo en el país. En el orden de 2.165 millones de dólares, 12% menos que en el 2019, y a eso le agregamos 1.600 millones menos de inversión extranjera. Eso totaliza un poco más de 4.600 millones, al tiempo que aumentamos la deuda externa en 27.000 millones de dólares. Entonces, a ver, el pronóstico, digamos, obviamente tenemos que resolver esta situación porque estamos en un comportamiento destructivo. O sea, Sí. las consignas valen más que las realidades y estamos dispuestos a inmolar a 5.000 familias para aprobarlo. Y mire, Eso no tiene ningún sentido. y si nos vamos precisamente hacia donde usted menciona, esos 5.000 empleos que se han perdido, la realidad es que la provincia está al borde de un colapso en estos momentos. Sí, Estábamos viendo el comunicado de Chiquita que daba a conocer ayer, que decía que las pérdidas son cerca de 75 millones. sí, La Cámara sí. de Comercio de Bocas del Toro dice que posiblemente los pequeños y medianos empresarios de Bocas del Toro tienen pérdidas diarias de 2 millones de dólares. Nos mencionaba esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de allá que el hotel más grande de Bocas del Toro ya ha liquidado al 70%
de sus trabajadores y que el resto posiblemente lo haga este fin de semana. Si lo trasladamos, esas pérdidas, ese aumento del desempleo hacia Bocas del Toro, trasladándolo también hacia las otras provincias, ¿qué depara al país? Porque nos dicen daños irreversibles, sí, pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener un país quebrado. ¿Hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde van esa cantidad tan importante de desempleados? Sumado a los que dejó de percibir la mina, más de 54,000. Entonces, ¿hacia dónde va este país? Mire, yo insisto, yo creo que hay un llamado a la reflexión. Mira lo más irónico de todo esto. ¿Okay? Efectivamente, el cierre de la mina y la pérdida de grado de inversión ocasionaron la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas. Pero Boca del Toro generó empleo. Entre agosto del 2023 y octubre del 2024, que se perdieron esos más de 54.000 empleos, Bocas del Toro generó casi 28.000 empleos, de los cuales 61% fueron formales. Una tremenda noticia. De hecho, y tristemente, 4.700 y tantos, 4.800 en agricultura, ¿ok? 2.200 y tantos en el turismo, ¿ok? De hecho, el turismo generó empleo 2.200, todos en Bocas del Toro, ¿ok? Pero adicional a esto, fueron empleos formales, se generaron unos 7.000 empleos inducidos en el comercio, informales sí, pero volvemos al tema, ¿no? ¿Qué hace la gente con el poder adquisitivo que adquiere cuando tiene un trabajo? Que va y compra, hace súper, etcétera, etcétera. Entonces, hemos prácticamente destruido esa ganancia que tuvimos, ¿ok? Y ahora, pues, entonces nos enfrentamos con insisto, con una situación de prácticamente quiebra de una provincia. Insisto, no podemos construir un país destruyéndolo, ¿okay? Máxime con consignas que son imposibilidades matemáticas. Con todo respeto, cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría. Desde el 2012, solo el Estado genera empleo formal con plata prestada. 40.000 millones de dólares a la deuda. Es decir, entonces yo creo que, insisto, es terrible, el pronóstico es terrible. Ya vimos el año pasado, aparte del tema de la mina y la caída de la inversión extranjera, los financiamientos bancarios del sector productivo que representan las actividades del sector interno, que aportan el 80% de los empleos en el país, fue 12% por debajo del 2019 y ocasionó, entre otras cosas, que Mitradel el año pasado tramitara 100.000 contratos laborales menos que en el 2019, una caída del 26%. Hay una relación directa. Bueno, en los 3 primeros meses de este año, los financiamientos bancarios al sector productivo van 20% por debajo del primer trimestre del 2019. Así que el pronóstico en cuanto a generación de empleo formal sigue complicado. Entonces, yo sí creo que es importante dialogar, no ahora, siempre, no alrededor del cierre de la derogación de la ley 462, porque eso no tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido porque ese no es el problema. ¿Okay? Entonces, creo que el problema, insisto, es por qué invertir en Panamá dejó de ser buen negocio. Sí. Y ese es el planteamiento, y lo estamos viviendo. Ahora, las actividades... Sí, adelante. Sí, señor Quevedo, mire, quisiera terminar mi pregunta con un siguiente análisis suyo. Si hay un factor determinante en el crecimiento económico de un país, naturalmente es su gente, su recurso humano, su talento. Hoy estamos viendo nuevamente una afectación dura contra esos talentos panameños. Me refiero a jóvenes, a los futuros profesionales de este país, que ese es el baluarte quizás principal de toda sociedad, y la panameña aún más. Ayer escuchábamos de parte del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, que casi el 40% de los que ingresaban a la Universidad de Panamá por primera vez fracasaron el examen de admisión. ¿Cómo usted analiza este factor que es determinante? Bueno, volvemos al tema, ¿no? O sea, volvemos al asunto. Entre el 2004 y el 2012, 4 de cada 5 nuevos empleos que generó la economía fueron asalariados del sector privado, paréntesis, cotizantes. ¿Okay? En esa época, 2 de cada 3 profesionales que se graduaron en nuestras universidades encontraron empleo. Del 2012 para acá, ¿okay? 4 de cada 5 nuevos empleos que se generaron fueron informales y solo 1 de cada 3
profesionales que se gradúan en nuestras universidades consiguen empleo. Data de la Contraloría. Agreguemos a esto, ¿okay?, que la escolaridad promedio de nuestros jóvenes en el mercado laboral es 10,7 años aprobados, de acuerdo al informe laboral de la Contraloría de octubre del 2024. Esto quiere decir que los jóvenes están incursionando en el mercado laboral antes de culminar sus estudios, obviamente por necesidades económicas. De hecho, solamente 2 de cada 100 muchachos que entran, o digamos, jóvenes humildes, 2 de cada 100 termina la universidad. O sea, digamos, se ve con la posibilidad de culminar con un estudio universitario. Pero solo 1 de cada 3 de esos va a conseguir empleo. Entonces es el perro mordiéndose la cola, ¿ok? Volvemos al tema, ¿no? Decidimos por allá por el 2012 que no íbamos a buscar equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. Y aquí está. Y las víctimas han sido los jóvenes. Los jóvenes dejaron de ser 1 de cada 4 nuevos empleos por allá por el 2009-2012 a perder empleo, de hecho. Entonces, ellas son las víctimas, como digo yo. Yo no sé quiénes son los culpables, porque siempre nos la pasamos buscando culpables y todavía seguimos buscando culpables. Y no soluciones un problema que no entendemos, pero yo sí sé quiénes son las víctimas. Son los jóvenes, primero privándolos de la educación, y privándolos de empleo. Sencillo. Entonces, yo creo que yo hago un llamado a la reflexión. Miremos realidades, más data, más realidades, menos consignas, menos descalificaciones. Porque, insisto, lo que no se mide no existe. Y menos aumentos. Menos aumentos. ¿Qué opinión usted le merece esa información que circula que los representantes solicitaron $2.000 de aumento en gastos de representación en medio de una crisis, en medio de un dolor de cabeza, en medio de cifras que de verdad que aterran y preocupan? Los que tenemos trabajo nos preocupa porque el hecho de que aumente la tasa de desempleo, que la situación económica en el país se ponga peor, nos afecta a todos. Esto es una cadena, desde el aumento de los productos de la canasta básica, los servicios básicos. Esto es algo general. ¿Usted qué opina al respecto con esta solicitud de los representantes? No estamos viviendo de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito. Esos aumentos son con plata prestada. ¿Okay? El año pasado tuvimos un déficit de recaudación de 6.400 millones de dólares. ¿Okay? El más alto de la historia. ¿Okay? Y tenemos el nivel de endeudamiento más alto de la historia, 54.000 millones de dólares. Y en los 3 primeros meses de este año vamos con un déficit, o sea, estamos todavía peor que el año pasado. Entonces, no tiene ningún sentido. Volvemos al asunto. Hemos decidido buscar equidad social aumentando el gasto público con plata prestada. Eso no tiene sentido. Entonces, a ver, yo creo que el gran debate que tiene que haber, el gran diálogo, es por qué solamente el Estado genera empleo formal. Lo que pasa es que aquí ha habido un esfuerzo sistemático de satanización de la iniciativa privada tan exitosa, que nuestra economía solo genera empleo formal, cuando 68% de todos los empleos privados, 7 de cada 10, son informales o empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. Esto quiere decir que el microempresario formal e informal es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Y ellos son los que más están sufriendo esta situación en Bocas del Toro. El microempresario, el que se arriesgó. La diferencia entre el que emprende y el asalariado es quien asume el riesgo. Entonces, yo creo que es hora de efectivamente hacer un alto. Insisto, no tiene sentido hablar de derogación de la ley 462 cuando ese no es el problema, ¿ok? El problema es que hemos creado un aparato estatal sobredimensionado y parasitario, ¿ok?, que está siendo financiado con deuda. ¿Cuál droga? Tenemos una adicción a la deuda. Entonces, en vez de llevar al paciente, al enfermo, a que enfrente su realidad, ¿ok?, y busque terapia, estamos inventando, justificando excusas para darle la droga al drogadicto. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Esto tiene que parar en algún momento. Sin inversión privada, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos, por muchas consignas que digamos y mucha descalificación, porque aquí obviamente quien no opina como uno es un ventepatria, lo que sea. Insisto, no estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de matemáticas. Y de realidad, y definitivamente que usted lo ha dado en el clavo, señor Quevedo. De verdad la realidad no apunta bien y aquí hay que buscar una solución, pero inmediata, antes que esta situación de verdad, en por lo menos Bocas del Toro,
colapse, que es lo Sí, que temen terrible. muchos, que colapsen y que se siga ahuyentando esa inversión privada en nuestro país y que vaya a traer consigo ese aumento que sobrepase los 9.5% de desempleo en nuestro país. Le agradezco a Así. usted por acompañarnos en la edición matutina. René Quevedo, economista, como siempre, Gracias por la muy invitación. puntual y haciendo docencia de la realidad que está ocurriendo y las perspectivas que se esperan en materia económica.